Hola, ¿cómo están? Hoy es 21 de septiembre de 2021. Quiero contar un testimonio. Tiene que ver con respecto a un sueño que tuve hoy y a confirmaciones de Jesús sobre ese sueño y el significado. Es necesario hacer una aclaración antes, ¿no? No quiere decir que si yo tengo un sueño es Jesús que me muestra algo, sino que, como toda cosa, uno tiene que pedir confirmación. Y en base a esas confirmaciones es que uno se puede dar cuenta que fue o el enemigo sembrando cizaña, o uno que se autosugestionó, o efectivamente Dios que quería mostrar algo. Voy a contar el sueño, luego voy a contar el contexto y el mensaje. El sueño era de la siguiente manera. De repente estaba con dos amigos, con Matías, Juan y yo, que somos un grupo de 3 personas que nos está gustando este asunto de meditar la Biblia profundamente en grupo. Más allá de meditar cada uno por su lado, ¿no? Meditarla en grupo. Escudriñarla, hacernos preguntas como niños y pasar muchas horas con pocos capítulos o algún libro. Y es algo que queremos llevar más a la práctica. Estaba en este sueño con ellos. Matías estaba sentado en una silla, callado. Juan en otra silla y yo en otra silla. Aparentemente estábamos en un lugar donde no era toda la gente adventista. Y había un hombre ya mayor, que quería pasar al frente a predicar sobre el rapto, ¿no? Sobre esta doctrina del rapto, que ya sabemos que no tiene base bíblica y sabemos que está sacada de contexto y por eso el gran problema, ¿no? Entonces, claro, cuando esta persona pasa a querer predicar sobre el rapto, nos miramos con Juan y Matías y dijimos, bueno, esto no es bíblico, pero de alguna forma hay que hacerle entender a la gente que va a escuchar esto, que no es así, pero con respeto, sin hacer enojar al hermano, ni que se sienta ofendido. Pero no podíamos quedarnos callados. Entonces, yo conozco que el rapto no es bíblico, pero yo tengo mala memoria para recordar versículos, para recordar dónde está cada punto de doctrina. Y Juan, por ejemplo, y Matías tienen una excelente memoria y son concordancias bíblicas andantes. Entonces, yo le digo, Juan, vos sabes bien el tema, ¿no? ¿Dónde está el respaldo bíblico, etcétera? Y Juan dice, sí. Entonces, le digo a Juan, bueno, pasa vos, porque yo yo me voy a trabar, voy a tardar mucho tiempo para encontrar todo. Entonces Juan pasa. Y claro, yo en el sueño le pregunto a Jesús y le digo, Jesús, bueno, ¿pero qué puedo hacer? Y Jesús en el sueño me dice, intercede. Entonces digo, claro, voy a interceder. Y me puse a pedir el Espíritu Santo para Juan, que era quien iba a pasar al frente, a establecer el punto de por qué el rapto no era bíblico y cómo era en realidad el asunto. Cuando yo inclino mi cabeza y me pongo a orar e interceder y a pedir el Espíritu Santo, de repente, o casualidad entre comillas, suena el despertador hoy a las 7 de la mañana para que yo ya me levante. Y cuando me levanté yo le digo, Jesús, yo anoche no cené pesado, yo me doy cuenta que este sueño me parece que no es un sueño más. Entonces le digo, quiero saber si simplemente es un sueño más, porque no fue por tener embotada la mente, por haber comido un atracón de comida, que uno sueña un montón de cosas, sino que era un sueño muy especial. Entonces le pedí, bueno, te pido confirmación. Luego pasó el tiempo y a las horas me pongo a meditar la Biblia. Y estaba meditando en la historia de Nabucodonosor. Justo estoy meditando en el libro de Daniel y me tocaba esa parte de una de las visiones de Nabucodonosor, donde ve la visión del árbol, que luego el árbol va a ser cortado, sus frutos van a ser tirados para todos lados, las bestias van a dejar de morar debajo del árbol y las aves también van a dejar de hacer nido en el árbol. Y esta historia hablaba más que todo, ¿no? Como ya sabemos, que Nabucodonosor no estaba dejándose guiar por Dios a tener una relación con Él y estaba pensando que todo lo que había logrado, todo lo que había tenido,
toda la gloria era de él y no era de Dios. Y Dios se lo avisó con anticipación y un año después él siguió sin relacionarse, siguió sin dejar que los grandes milagros le demostraran que tenía que dedicarse al Dios único e hizo de sí mismo un Dios. Y terminó Dios retirándole completamente la bendición y como ya conocemos él sucio, sin raciocinio, comiendo la hierba, la lluvia cayéndole sobre su cuerpo, uñas largas, pelo largo, terminó esos 7 años así hasta que luego reconoce que Dios era quien le había dado todo, incluso su inteligencia y su capacidad de administración del reino, y él cuando reconoce recién ahí le es devuelto el raciocinio, alaba a Dios y Dios no solamente lo restituye, sino que lo hace más grande de lo que todavía había sido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estaba meditando esta historia, de la forma que me gusta meditar, que lo vengo haciendo ya hace un tiempo y me encanta, que es, leo el primer versículo, cierro la Biblia, la charlo con Jesús, lo estrujo al versículo, lo charlo en voz alta, qué me parece, qué reflexiono, qué paralelismo veo con mi vida, y todo pensamiento que se me dispare de la lectura de ese versículo y de la meditación, lo charlo con Jesús. Y luego continúo con el siguiente. Y llegando al final, Jesús me recordó algo. Y acá doy el contexto de cómo confirma a través de esta meditación el sueño y cuál es el significado de todo. Siempre le pregunté a Jesús por qué a mí me costaba tanto recordar de memoria los versículos, por qué nunca había tenido un conocimiento muy amplio de conocer de memoria para tal doctrina, dónde está la justificación bíblica acá, acá, acá y acá, acá, acá. Y siempre se lo pregunté y le manifesté que era algo que no me parecía principal y espectacularmente importante, pero que sí me gustaría. Y Jesús me recordó lo siguiente. Vamos a ir por puntos para que no se haga un testimonio interminable. Punto número 1, la elección de mi profesión. Yo iba a ser abogado. 15 días antes que me inscriba en la carrera, una película, que siempre me pareció rara que aparezca en ese momento, me hizo tomar la decisión de ser desarrollador de software, que es lo que soy ahora. ¿Por qué yo quería ser abogado? Primero, porque siempre creí que tenía un gran carácter para ser abogado. Segundo, porque vengo de una familia donde mi mamá es abogada. Tercero, porque me encanta leer y devorar libros, y en abogacía eso es necesario. Cuarto, siempre me ha gustado la batalla argumentativa, respaldada en un fundamento sólido, y en abogacía se necesita esto. Tal ley, con tal artículo, con tal reglamentación, con tal decreto, argumentar. Siempre me ha gustado tener la razón, y siempre me ha gustado tener la razón y respaldarla con argumentos sólidos. Entonces, la elección de abogacía que iba a producir, la confianza en uno mismo, el orgullo por lo que uno sabía, la soberbia por la capacidad argumentativa, iba a hacer que sea una especie de Nabucodonosor. ¿Y qué iba a terminar pasando cuando conociera a Jesús? Quizás no le daba una oportunidad, pero si se la daba, seguramente, por el carácter que iba a ir forjando y los hábitos, iba a tomar la Biblia como si fuera el código civil y comercial. Iba a tomar la Biblia como si fuera un libro de ley de abogacía. Me lo iba a querer saber de memoria. Iba a querer conocer todas las doctrinas, pero sin Jesús. Y estar en debates de fe, en apologética, para dejar en el polvo a las otras personas que profesaran iglesias distintas. Y como dice Elena, que Judas medía su religiosidad en base a la ganancia que tenía, yo seguramente iba a terminar midiendo mi religiosidad en base a qué tan bien discutía y a cuántas personas vencía argumentalmente sobre por qué había que guardar el sábado, por qué la doctrina del santuario era tal cosa, por qué tal el espíritu de profecía era tal otra. Entonces iba a sentirme seguro, confiado en el conocimiento intelectual, pero no de Jesús, y tal cual iba a terminar siendo un fariseo. En cambio, cuando vamos al punto número 2, ¿por qué Jesús elige la otra carrera? Porque a mí la otra carrera me daba miedo.
A mí la otra carrera me daba inseguridad. Tenía mucha matemática, tenía física. La universidad en la que iba a ir era un cuco. Y yo me sentía muy inseguro. Siempre veía que todo el mundo era más inteligente que yo. Pero yo me basé mucho en el hábito y en el constante trabajo, en silencio, con humildad, porque sabía que no sabía nada y que me costaba 1000 veces más que al resto. Entonces, de esa manera, cuando lo conocí a Jesús, se evitó el orgullo espiritual. Se evitó el querer basarme en argumentos o en estudiar homilética, teología, profecía, exégesis, hermenéutica y bla, 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 como experiencia del cristianismo. Si yo hubiese seguido por ese primer camino, hubiese terminado como Nabucodonosor, dándome la gloria y qué sabio soy, qué inteligente soy. Pero eso demuestra que ya Jesús estuvo guiando desde el principio, desde antes que yo lo conociera, ya mostrándome por dónde tenía que volantear en la vida para con respecto ya a la carrera, para irme preparando para el momento en el cual Él me iba a encontrar, o yo me iba a dejar encontrar, mejor dicho. Justamente, ¿dónde está el significado del sueño? Yo en el sueño no fui al estrado a que me elogien, ni a querer dar argumentos bíblicos sólidos, con los cuales, en mi caso, probablemente iba a colaborar para enorgullecerme y quizás ser un soberbio espiritualmente. Sino que Jesús en el sueño me pidió: tu lugar es que nadie te vea, es intercediendo, es hablando conmigo para poder mover las fuerzas celestiales a que acompañen a la persona que estaba en el púlpito. Número 3. Una de las cosas más lindas que me dijo Jesús ya hace un buen tiempo, en el mejor momento a solas con Cristo en el que estuve, en el que participé, luego de una vigilia justamente, fue con respecto, luego una vigilia o en el momento 4, el 4 o el 5, no recuerdo, fue justamente que el capital que yo tenía en cuanto a compartir con el resto, justamente no era estudio bíblico, no era profundización de la Biblia, doctrina, profecía, etc. Eran los testimonios, que era básicamente como yo lo conocía a Él. Y como mi caminar con Él se fue dando a través de testimonios y a través de meditación de la Biblia, donde Jesús mismo, a través de la comunión personal, es que me iba explicando las distintas doctrinas, siempre centradas en Él y que se vea a Él en la doctrina primero. Número 4. Hacía bastante tiempo antes, quizás hace un año ya, había tenido un sueño, donde en el sueño había una pareja joven que quería saber cómo tener una relación con Jesús. Y estaba yo y estaba un sacerdote conocido que se llama el padre Luis Toro, que es un famoso apologeta católico que está en todas las redes sociales y es bastante repulsivo para mi caso verlo, nunca me gustó y siempre me dio mucha bronca verlo cómo tuerce las escrituras. En un tiempo lo veía para ver dónde estaban sus errores y tratar de descubrirlos, pero después lo dejé de ver porque cuando veía esos videos terminaba enojado por cómo sacaba de contexto todo y se burlaba del otro oponente que estaba en el debate. Y en ese sueño estaba con el padre Luis Toro. Entonces yo les empecé a contar a esta pareja cómo tener una relación con Jesús, contándoselo como un cuento. Y la pareja estaba muy contenta y el padre Luis Toro en el sueño estaba enojado conmigo, porque la pareja me estaba escuchando. Pero llegó un momento donde la pareja me dijo: es muy lindo lo que vos estás contando. Y estamos de acuerdo. Pero necesito que me lo fundamentes con la Biblia, a cada cosa que estás diciendo. Y yo en el sueño le dije a Jesús: Jesús, yo este punto de memoria no me lo sé. Y entonces la pareja dijo: bueno, en todo caso, prepáralo, estudialo y nos volvemos a ver y nos lo explicás con los versículos. Así nosotros vamos a saber que todo lo lindo que nos estás contando es cierto y vamos a practicarlo. Entonces yo en el sueño me enojé
Me enojé porque no me acordaba. Y en el sueño es cuando Jesús me revela: anda a las 95 tesis sobre la justificación por la fe, que nunca las leíste completas. Nuevamente, no todo sueño quiere decir que Jesús nos habla. ¿Qué hice? Pedí confirmaciones y Jesús empezó a mostrar las confirmaciones a través de personas, a través de impresiones, a través de providencia, de que Él quería que estudie y reestructure las tesis en un formato más lindo, más grande, buscando partes de las tesis que estaban en internet pero que no estaban completas, sino que estaban en el libro original en inglés de Morris Bender, etc. Y justamente, ¿cuál era el contenido tan lindo de las tesis? Morris Bender, justamente en las tesis, justifica puntos importantes con respecto a la justificación por la fe, que es uno de los temas más importantes. Justamente lo hace de forma muy relacional con textos de la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, al leer las tesis completas y al volverlas a leer como las estoy volviendo a leer ahora, entendí justamente que lo que Jesús quiere que yo defienda es, o explique, mejor dicho, es cómo tener una relación con Él, cómo hacer con el perdón, qué es el arrepentimiento, qué es la justicia, qué es realmente la ley, quién es realmente Jesús, qué significa tener una relación con Él, etcétera, etcétera, como muy bien lo aborda Morris Bender en esas tesis. ¿Por qué cuento esto? Primero, como siempre, por supuesto, para la gloria de Dios. Segundo, para recalcar la importancia de que todo lo que pensamos que puede venir de Jesús, pedir las respectivas confirmaciones. Y tercero, porque a través de esto me ayudó a revelar algo que yo le venía preguntando hace rato y que fue una pregunta importante. ¿Por qué, como dice Pablo, por qué le vas a preguntar a Dios si te hizo una vasija para tal uso o tal otro? No tenés por qué preguntarle, no tenés por qué quejarte. Nunca fue una queja, sino que fue una pregunta. Pero ahora entendí que puedo ser un instrumento bien usado con lo que Jesús reveló a través de las tesis y los testimonios. Pero si yo me empecinara en querer ser un apologeta, un discutidor de la doctrina, una persona que le encante el debate y que se vaya únicamente por esos lados en un estudio intelectual de la Biblia, eso en realidad no iba a ser su voluntad, porque incluso iba a correr el riesgo de, justamente como Nabucodonosor, querer darme la gloria a mí mismo, querer vanagloriarme del conocimiento y justamente descuidar la relación con Él.